Bienvenidos a tu sitio cristiano. No te olvides suscribirte al canal. Bienvenidos, para mí es un placer volverme a encontrar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Como ya saben, en esta ocasión estamos en el Evangelio de Juan, todavía en el capítulo 1, y hoy tenemos un relato bastante más sencillo que los que ya hemos visto anteriormente, pero no por eso menos interesante. Tiene que ver con los primeros discípulos del Señor Jesucristo, discípulos que previamente lo habían sido de Juan el Bautista. Vamos a leer entonces el pasaje, la porción bíblica, y luego vamos a tener algunas consideraciones. Por lo tanto, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42, que dice de esta manera. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Bueno, como ven, pues se trata en principio, del último testimonio como heraldo, como precursor del Mesías de parte de Juan el Bautista. No quiere decir que va a ser la última vez que aparezca, pero sí en esta función de heraldo, anunciando la venida del Mesías. El Mesías ya había llegado y él había dado testimonio de él. ¿Qué era lo que le restaba? Pues para completar su ministerio habría, vamos a decir, que transferir los discípulos que él tenía, que eran suyos, de Juan, que los había formado, les había enseñado, pues transferirlos, estoy usando esta palabra, no sé si es la más adecuada, transferirlos al mismo Señor Jesucristo. Y esto es lo que va a hacer en este pasaje, de hecho lo acabamos de leer. Ahora, puede ser que si usted ha leído ya los otros evangelios y es una persona observadora, se habrá dado cuenta de ciertas diferencias entre este relato, cuando el Señor llama a Andrés y a Pedro, y los otros relatos que encontramos en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas, que abordan el mismo asunto, el llamamiento pues, de Simón Pedro y también de su hermano Andrés. En aquella ocasión, pues, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 1, versículos 16 y 18, nos encontramos que cuando el Señor llama a Andrés y a Pedro, lo hace mientras estaban trabajando en las redes, con las redes y una barca que ellos tenían porque eran pescadores. Aquí, en cambio, pues los encontramos en un ambiente muy diferente. Estaban con Juan el Bautista en alguna zona indefinida en este momento y ven al Señor. Juan el Bautista los dirige hacia él. Por lo tanto, aparentemente, pues bueno, algunas personas se frotarían las manos diciendo: ¿no ves cómo la Biblia tiene muchas contradicciones? Bueno, creo que no es tan complicado explicar estas diferencias, el motivo de estas diferencias. Y entiendo que surgen porque se trata de dos momentos diferentes en la relación que el Señor mismo tuvo con estos dos discípulos. En esta ocasión que estamos estudiando aquí en el Evangelio de Juan, probablemente sea el primero de todos los encuentros que el Señor tuvo con ellos. Una ocasión, por lo tanto, previa a esa otra ocasión cuando el Señor les hizo un llamamiento mientras ellos estaban pescando o remendando sus redes.
En este momento, aquí, esto que estamos estudiando, pues a partir de que Juan el Bautista les dijo, este es el Cordero de Dios, ellos le siguieron, y a partir de aquí se forjó entre ellos una amistad, un discipulado. En ocasiones acompañarían al Señor en alguno de sus viajes, le escucharían enseñar, pero ellos regresarían a su trabajo, que era, como decimos, pues pescadores y todas las cosas relacionadas con ese trabajo. Pero más adelante hubo un segundo llamamiento con un propósito diferente, que ese sí es el que encontramos en los evangelios sinópticos. Cuando el Señor les llama a dejar sus redes, es decir, a dejar sus puestos de trabajo, a dejar sus ocupaciones habituales para seguir en pos de Él y convertirse en discípulos permanentes de Él, que le acompañarían en todas sus giras, vamos a decirlo así, en todos los lugares a donde Él iba. A raíz de aquí surgió un tercer llamamiento, podríamos decir, cuando el Señor separó a estos hombres de otros muchos discípulos que había en aquel tiempo y los constituyó en apóstoles. Hay, por lo tanto, cierta progresión entre todos estos encuentros, entre todos estos llamamientos. Y a mí me parece que es muy interesante verlo en esta perspectiva, no solamente porque aclara las aparentes contradicciones, sino porque también nos muestra cómo fue la relación del Señor Jesucristo con estos hombres, que al mismo tiempo es un ejemplo de la relación que Dios quiere tener, que el Señor quiere tener también con nosotros. Podríamos decir que la relación comienza con cierta amistad. Aquí lo vemos, ¿no? Señor, ¿dónde moras? Venid y ved. Y pasaron aquel día, aquella noche, pues hablando en la casa. Son amigos. De ahí surge pues esa visión, esa comprensión de que el Señor es alguien totalmente diferente a todos aquellos a quienes ellos podían haber conocido antes, y se convierten en discípulos. Empiezan a aprender de Él y unen sus vidas a Él como maestro, para posteriormente que esos mismos que comenzaron siendo amigos, más tarde fueron discípulos, pues llegan a ser apóstoles, lo que quiere decir que son, en el sentido original de la palabra, un apóstol es aquel que es enviado con la autoridad de quien él le envía. Ellos habían aprendido y ahora son enviados por el Señor a enseñar a otros. Esto es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Quizás nuestro primer encuentro con el Señor pues fue, podríamos decir nosotros desde nuestra perspectiva humana y un tanto ingenua, fue casual, fue, bueno, pues un encuentro por casualidad, diríamos, ¿no? Como si no lo esperáramos. Alguien nos habló del Señor, encontramos un folleto, alguien nos invitó a ver una película cristiana, estuvimos oyendo unas canciones que hablaban de Cristo. Quizás no lo estábamos buscando, pero y de ahí surgió un interés por esa persona. La amistad, el conocimiento de esa persona nos llevó a convertirnos en discípulos. Queríamos aprender de Él. Y finalmente, si hemos aprendido, y forma parte del deseo de Dios, pues Él nos llamará también a ser pues, portavoces de su palabra también a otros. Sin duda, a un nivel básico, pues todos somos llamados sin duda a eso, pero puede ser que el Señor tenga otros planes, otros propósitos para nuestras vidas, más a mayores, como en este caso veremos a lo largo del Evangelio ocurrió con estos dos discípulos iniciales. Entonces esto en cuanto al momento y cómo ubicarlo, cómo relacionarlo con lo que leemos en los otros evangelios. Y nos dice que estaba allí Juan y dos de sus discípulos. Y bueno, pues vemos que Juan, me refiero ahora a Juan el Bautista, no Juan el Evangelista, Juan el Bautista, pues él no fue llamado, no estaba en los planes de Dios que él se convirtiera en un apóstol de Jesucristo. No era este el propósito, el proyecto de Dios para su vida. Él era un heraldo, que ya hemos explicado, que era aquel que iba delante del rey preparando su camino. Y como heraldo,
su misión estaba bien delimitada. ¿En qué consistía? Pues consistía en anunciar la venida del Mesías, consistía en preparar al pueblo para la venida del Mesías, consistía en señalar, en identificar al Mesías cuando por fin llegara y hacerlo dando testimonio de él, explicando quién era realmente ese Mesías que acaba de llegar. ¿Podríamos decir que Juan el Bautista cumplió su ministerio de forma completa y con total fidelidad? Yo entiendo que sí. Entiendo que hizo todo lo que se le había mandado hacer, lo hizo bien, lo hizo con fidelidad, con devoción, con un profundo deseo de hacerlo bien para el Señor. Hoy diríamos que con excelencia, dando lo mejor. Pues sí lo hizo. Aún así, aún quedaba algo más que él podía hacer. ¿Qué era? Bueno, él a lo largo de aquel tiempo de preparación, mientras anunciaba la inminente llegada del Mesías, él había formado a otros hombres. Esto también es muy interesante. Formar a otros hombres implica dejar un relevo, dejar a alguien que va a continuar lo que nosotros hemos comenzado y quizás no hemos terminado, o llevar adelante un trabajo para el que queda mucho por hacer. Bueno, él había formado discípulos y ahora, para completar una carrera ya creo que de por sí brillante, pues añade este hecho. Va a transferir, va a traspasar estos discípulos que eran suyos, se los va a traspasar al Señor Jesucristo. Es un acto, diríamos que de generosidad. Hoy en día, cuando hay tantos celos ministeriales, esta es mi iglesia, estos son mis miembros, esto es nuestro pequeño reducto y de aquí nadie se lleva nada y aquí no entra nadie. O sea, lo cuidamos mucho. Esta generosidad de traspasar a otros, pues creo que no es muy característico de nuestro mundo, incluso a veces de los propios creyentes. Hay siempre ese celo por lo nuestro, por lo que consideramos nuestro, por lo que es nuestro trabajo invertido. Yo recuerdo el pastor que tuve, que ya les he hablado muchas veces de él, creo, Francisco Utrilla, pues era un hombre con ciertas limitaciones en algunos sentidos, y él lo sabía. Por ejemplo, en el tema de la enseñanza de la palabra, pues era un hombre que se hacía entender, por supuesto, un hombre que conocía bien la palabra de Dios, pero no tenía ese don de maestro como otros que él conocía. Y él había formado a algunos jovencitos, yo estaba entre ellos, que nos enseñaba, que aprendíamos de él, pero con cuánta frecuencia él invitaba a otros hombres que tenían dones de enseñanza bien claros para que nos enseñaran a nosotros. Y de alguna manera él nos colocaba, nos ponía en las manos de estos otros hombres para que nos enseñaran. No tenía ningún celo, ninguna rivalidad. Es una cuestión de generosidad que no siempre se aprecia en el mundo cristiano, desgraciadamente. Juan el Bautista no era de ese tipo, tenía un corazón desbordante para el Señor y todo lo que sirviera para hacer progresar su obra, bienvenido fuera, adelante. Ahora, en cuanto a estos dos discípulos que él encomienda ahora al Señor, nos preguntamos quiénes eran. Y de uno de ellos no tenemos dudas, porque el propio texto nos lo dice que era Andrés. El otro, en cambio, es más complicado, porque permanece en el anonimato. ¿Y por qué decir el nombre de uno y no decir el nombre de los dos? Esto siempre es algo que despierta nuestra curiosidad. Y tal vez, yo creo que es muy, muy probable, de las cosas altamente probables, pues este segundo discípulo no era otro más que el propio autor de este evangelio. Ahora me refiero a Juan el Evangelista, distinguirlo de Juan el Bautista. Juan el Evangelista. Siempre hace lo mismo. En aquellos pasajes donde Juan el Evangelista está presente y tiene que decir que estaba allí, nunca dice, y yo estaba allí, yo que me llamo Juan. Nunca dice esto. O no dice que estaba allí, o se calla su nombre, o da un rodeo para esa frase típica que él utiliza algunas veces cuando ya no le queda otro remedio. Aquel discípulo al que Jesús amaba. Es la forma en la que se refiere a sí mismo.
Que yo les confieso que las primeras veces que leía el Evangelio, en fin, no me caía muy bien esta frase, ¿no? Aquel al que Jesús amaba, como si fuera el favorito del Señor, o como si fuera alguien a quien el Señor amaba mucho. Y claro, con el tiempo me fui dando cuenta de que no era esto realmente lo que Juan quería decir. No es que él se sentía alguien privilegiado por encima de los otros discípulos. No, no se trataba de esto. Lo que él está enfatizando no es que el Señor le amaba a él más que a los otros, sino que el Señor le amaba a él mucho más de lo que él amaba al Señor. Que lo importante en esa relación era el amor del Señor hacia Juan. Y es siempre así, desgraciadamente. Nuestro amor por el Señor siempre es tan pobre, tan tímido, tan apagado en comparación con el amor del Señor por nosotros, que si algo hay que resaltar es el amor que Dios tiene hacia nosotros, no el nuestro por Él. Bueno, pues Juan se mantiene fiel a su forma de ser, se mantiene en el anonimato. Tan diferente, ¿verdad?, también de nosotros, que nos gusta el protagonismo, en fin, triste. Pero Juan es un hombre ya maduro que sabe qué lugar le corresponde. Tal vez muchos de nosotros tenemos que aprender todavía bastante acerca de esto. ¿Y qué es lo que dice él? Bueno, lo que dice Juan el Bautista. Dice, he aquí el Cordero de Dios. Y esto ya no es algo nuevo, nos tiene bien acostumbrados a esto. Cada ocasión que Juan el Bautista tiene para hablar del Señor Jesucristo, nunca la pierde. Siempre da testimonio de Él. Esta es la tercera vez que lo hace, el tercer día. Si empezáramos en el capítulo 1, versículo 19. Primeramente en un interrogatorio, después cuando vio a Jesús, y ahora aprovechando la ocasión de que están allí dos de sus discípulos para hacer ya esta cosa de traspasar estos discípulos al Señor. Ahora, no solamente da testimonio del Señor, esto es algo que ya hemos visto. Ahora me gustaría subrayar algunas de las características de cómo Él da testimonio. Y es que Él da testimonio con ilusión, con ánimo, con compromiso, con entrega, lo da todo, lo da todo. Si algo se percibe en Juan cuando habla del Señor es que él siente una profunda admiración por el Señor. ¿Y cuánto cambiaría también nuestro propio testimonio, el testimonio que damos a otras personas, si nosotros sintiéramos esa misma admiración por el Señor? No sería un testimonio apagado, insípido, soso, sino un testimonio brillante, luminoso, que dejaría a las personas con las ganas de preguntándose, ¿y de quién nos está hablando? Porque debe ser alguien fascinante, alguien maravilloso, alguien totalmente diferente a todos los demás. Bueno, pues quizás parte de nuestro fracaso en dar testimonio es que primeramente no hemos todavía llegado a admirar al Señor como debiéramos admirarle. Juan, desde luego, lo tiene claro. Y, una vez más, en esta ocasión, da testimonio en la misma línea que ya lo había hecho anteriormente. Es verdad que aquí ese testimonio queda como más conciso, más resumido. Dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahora bien, aquellas personas que llevaban tiempo escuchándole ya sabían perfectamente qué era lo que venía a continuación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como había dicho en el versículo 29 de este mismo versículo. Y bueno, pues nuevamente vemos que cumple con fidelidad este ministerio de dar testimonio de Jesús, de hablar de Jesús. No, diríamos aquí, no se va por las ramas, por los cerros de Úbeda, diríamos nosotros, que no se pierde, no divaga de aquí para allá sin saber a dónde va. Su testimonio es conciso, habla de Jesús y dice de Jesús lo que las personas necesitan saber del Señor. Y entiendo que de esto también tenemos que aprender nosotros. Bueno, al fin y al cabo estos pasajes han sido dejados aquí para que cada uno de nosotros aprendamos de cada pequeño detalle, hay mucha enseñanza. Aprendamos a dar testimonio del Señor,
a no divagar, a hablar de Jesús y a hablar la verdad acerca de Jesús. Pues ¿de qué podemos hablar si no cuando hablamos del Señor o predicamos el Evangelio? Bueno, pues muchas veces lamento decir que tengo la sensación de que lo que algunos llaman evangelizar o dar testimonio del Señor no es tal cosa. Porque a veces ni siquiera hablan del Señor. Sí, se sobreentiende que el Señor está por allí, en alguna parte, por medio, pero de lo que hablan es pues de un milagro, hablan de que recibieron una sanidad. Sí, el Señor estará también por allí, evidentemente, pero ponen tanto énfasis en la sanidad y en los detalles, en los que fueron sanados y todo el expediente médico y todo lo que pasó. Bueno, yo no le quito importancia a esto. Pero el Señor parece que queda en un segundo lugar, como si lo importante fuera la sanidad. Otros hablan de su iglesia, de lo bonita que es su iglesia, de lo bien que predica el pastor, en fin, de las coreografías que preparan, de la música, lo bonita que es, del cantante que tienen allí, en fin. Pero yo no digo que no esté el Señor en medio de esa conversación, pero divagando, la persona al final no sabe lo que tiene que creer de Jesús al acabar esa conversación. Porque hemos hablado de otras cosas que no saben. ¿Qué tengo que esperar de Jesús? ¿Un milagro de sanidad? ¿Ver allí, ir a su iglesia para pasar un buen rato entretenido porque hay cosas muy, muy bonitas? ¿O cómo voy a saber yo lo que necesito del Señor? Por ejemplo, Juan el Bautista aquí lo deja muy claro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso deja muy claras las cosas. Tenemos que buscar al Señor porque Él es el único que puede quitar nuestros pecados. Si buscamos reconciliación con Dios, limpieza de nuestros pecados, de nuestra culpa, el Señor Jesucristo es la solución. Esta es la forma correcta de presentarlo y explicar también cómo ha quitado nuestros pecados. La cruz, la resurrección son los ejes centrales del Evangelio, que no pueden faltar en ninguna auténtica predicación del Evangelio. Por lo tanto, hablar de la persona del Señor con claridad, hablar de su obra, de lo que Él hizo. Eso sí que es hablar de Jesús. Predicar acerca del Señor, dar testimonio de Él y conducir, dejar a las personas en el camino adecuado para llegar a la salvación, a un encuentro con Dios de forma que puedan ser salvados. No desestimo con esto que estoy diciendo pues otros intentos de hablar del Señor, pero al final lo que queremos es que el Señor sea glorificado y que el Señor sea conocido como Salvador. Y para eso hay que hablar con claridad. Divagar o hablar de otras cosas que no dejan claras el asunto es lo que me preocupa, ¿no? Yo no desprecio nada, pero me preocupa no llegar a donde tenemos que llegar. Espero haberme explicado. Luego el texto nos dice que le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Bueno, es que esa forma que hablaba Juan y la autoridad que había conseguido evidentemente con ellos a lo largo de esos meses que hubieran estado allí juntos y formándose con él, pues consiguió despertar su interés y que automáticamente dejaran a Juan y salieran detrás del Señor Jesucristo. ¿Por qué saldrían allí? Bueno, entiendo que la ilusión con la que Juan hablaba era un factor importante, pero no creo que fuera el más importante. ¿Por qué? Bueno, porque lo que Juan estaba diciendo claramente era: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos dos tenían unas necesidades concretas. Querían que el Señor quitara sus pecados, fueran perdonados. Era una ocasión de oro, una ocasión única. El Señor pasaba delante de ellos. Alguien les estaba diciendo: este es el que quita el pecado, el que os puede quitar vuestros pecados. Y ellos inmediatamente dejaron lo que les estaba diciendo para ir detrás de Jesús. Una ocasión única que ellos no desaprovecharon. A partir de ese momento su vida cambió de una forma asombrosa. Si hubieran desaprovechado esa oportunidad, pues habrían perdido grandes cosas. Quizás habrían encontrado al Señor unas semanas después, unos meses después, alguien les hubiera hablado unos años después, pero dejar lo que estaban haciendo para seguir al Señor en este momento cambió sus vidas a todos los niveles. Llegaron a ser apóstoles como parte de esta
de esta obediencia. Dios tenía planes para ellos. Ellos escucharon y siguieron al Señor. Qué pena que tantas y tantas personas a las que hemos hablado del Evangelio y les hemos dicho, el Señor es el que puede quitar tus pecados. Y el Señor estaba delante de ellos y lo han visto con claridad. Muchas veces es una experiencia que yo he tenido en bastantes ocasiones. Al acabar una predicación, la persona acercarse a mí y decir, lo he visto claro. Esto que usted ha predicado me ha llegado al corazón. Algunas veces te dicen, es como si usted leyera mi vida y supiera todo. En fin, ya saben ustedes, ¿no? El Señor se ha presentado delante de ellos. Ha pasado delante de ellos. ¿Qué han hecho? Pues cuántas veces esas mismas personas que me han hablado de esa forma, de cómo la palabra de Dios había llegado hasta sus corazones y habían visto claro quién era el Señor, han dejado pasar la oportunidad. Y la han dejado pasar en esa ocasión y muchas ocasiones más, y finalmente se han perdido en el mundo. Qué triste, qué triste. Por eso, como dice el apóstol Pablo cuando escribe en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, no desaproveche. Si este es el caso, no desaproveche usted esta oportunidad de seguir al Señor. Ahora, estos dos hombres estaban siguiendo al Señor Jesucristo y no se atrevían a decirle nada. Así que el mismo Señor se da la vuelta y les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Es decir, el Señor comienza la conversación y lo hace con una pregunta, ¿qué buscáis? El Señor hace preguntas, a veces un poco extrañas. ¿Qué buscáis? Alguien podría pensar, ¿qué frase más cortante? ¿Qué buscáis? ¿O qué buscáis? No sé en qué tono lo dijo, habría sido interesante, ¿verdad?, tener todavía el audio de la Biblia en la versión original. ¿Qué buscáis? ¿Por qué les hace esa pregunta? ¿Por qué les hace esa pregunta? Ya Juan les había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué entonces les pregunta, ¿qué buscáis? Pues estarían buscando eso. Bueno, no debemos de ir siempre tan rápido en la vida. ¿Es que acaso se puede buscar al Señor Jesucristo por otra razón? Claro, claro. ¿Es que usted no conoce a nadie que busca al Señor por otras razones? Yo sí, y creo que usted también. Personas que en medio de una situación muy, muy complicada buscan al Señor. Quizás en una crisis económica, en una crisis familiar, matrimonial, en una crisis laboral, en medio de la enfermedad, buscan al Señor. Señor, te necesito, sáname. Señor, provéeme un trabajo. Buscan al Señor. ¿Por qué? Pues no porque quieran que sus pecados sean perdonados, sino porque tienen una necesidad temporal y ven que por ellos mismos no pueden solucionarla y en ese momento se acuerdan de que Dios está ahí y puede ayudarles. Y entonces recurren a Dios. Siempre me da un poco de rabia esto, ¿no? Buscar a Dios de esa forma. Bueno, Dios siempre acepta a todas las personas y quizás en ocasiones pueda ser un primer paso para luego llegar a algo más verdadero, más auténtico, más profundo. Pero este interés en las personas por lo material, usando a Dios para sus propios fines, siempre así, pero forma parte de la naturaleza humana, forma parte. Ahora, cuando el Señor hace esta pregunta, ¿qué buscáis?, obliga a cada persona a analizar cuál es el verdadero propósito, motivación por la que buscan al Señor. Y bueno, pues una persona puede encontrarse con esas otras cosas. Y el Señor Jesucristo dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Pero hay personas que buscan todas las demás cosas y nunca llegan a buscar el reino de Dios y su justicia perfecta. Esa justicia para nosotros, esa justificación, ese perdón de nuestros pecados. No llegan a eso. Por eso no es extraño esta forma en la que el Señor Jesucristo habla. Y nosotros no deberíamos de descartar esta forma de hablar también cuando predicamos el Evangelio. Personas que pueden estar interesadas por las cosas del Señor, hay que preguntarles, ¿qué buscas exactamente? ¿Qué es lo que te mueve en la dirección en la que vas?
Y ahora los discípulos responden: Rabí, ¿dónde moras? Rabí, que significa, como ustedes ya saben, maestro. Maestro, ¿dónde moras? Es decir, lo que dan a entender es que quieren aprender más de él, es decir, lo reconocen como un maestro. ¿Dónde moras?, le preguntan. Y ellos, pues, creo que no debemos de interpretar esta pregunta como querríamos tener contigo un rato hablando. Hoy diríamos nosotros: vamos a tomar un café en tal sitio y hablamos un poco más. Creo que no buscaban esto realmente. Buscaban algo mucho más profundo, espiritualmente, algo mucho más permanente. ¿Dónde moras? Un lugar donde poder regresar una y otra vez para satisfacer esas necesidades espirituales que ellos tenían. Y ahora el Señor les contesta, dice: venid y ved, que es muy hermoso, ¿verdad? Porque, y es la tónica, es la norma general del Señor. Él no va a rechazar absolutamente a nadie que le busca genuinamente porque quiere aprender de Él. Así que el Señor les hace una invitación y les hace una promesa. Una invitación: venid, y una promesa: ved. ¿Qué es lo que iban a ver? Bueno, pues eso es muy largo de explicar, porque hubo 4 evangelistas que explicaron pues lo que estos hombres y otros vieron de Jesús. Y cuando Juan acaba de escribir este evangelio, y creemos que era uno de ellos, pues dice: habría muchas más cosas que Jesús hizo que se podrían contar, pero los libros de este mundo no sería espacio suficiente para dejar por escrito todo lo que él hizo. Ved, ya lo creo que vieron, y mucho vieron, desde luego que sí. Y esta promesa sigue vigente para cualquier persona que quiera. El Señor sigue repitiendo la misma frase: venid y ved. Nadie va a quedar defraudado con el Señor, todo lo contrario. En Él hay un raudal inagotable de gracia, de gloria, que calma la necesidad de cada ser, que satisface los deseos, los anhelos más profundos de cada persona. Y no sabemos dónde el Señor vivía en esos días, dónde moraba. Tal vez había alquilado alguna habitación humilde, no lo sé. Pero eso tampoco es importante, y mejor que no se sepa, porque si no, ya saben ustedes que habrían hecho de ello un lugar de peregrinación eterna. Y eso no sirve de nada. Ir a una habitación donde se hospedara el Señor por algún periodo de su vida, bueno, pues sé que a la gente religiosa les gusta, les atrae mucho ese tipo de cosas. Pero eso no sirve de nada. ¿Qué era lo importante? Bueno, lo importante era estar con el Señor. Ir ahora a una habitación que no hay nadie, que ya no existirá, por supuesto, donde no hay nadie, donde está vacía, no tiene ningún sentido. Pero ir al Señor, que sigue vivo, eso es lo que realmente cuenta. Y dice la Escritura un detalle que nosotros podríamos pasar rápidamente por encima sin darle ninguna importancia. Es esto que dice aquí: era como la hora 10. Ya he mencionado que con toda probabilidad uno de esos 2 discípulos era Juan el Evangelista, el mismo que está escribiendo este Evangelio. Y él estaba allí, y él es el que dice: era como la hora 10, porque lo recuerda. ¿Cómo no lo iba a recordar? Si era el momento, era la hora, era el minuto que había cambiado su vida entera. A partir de ese momento, nada volvió a ser lo mismo, nada. En aquella hora se cumplió la promesa del Señor: venid y ved. Claro que vieron. Le dejó una huella tan profunda, que cuando escribe el Evangelio, que probablemente fue como 60 años después de que ocurriera esto, pues él recuerda perfectamente el momento, se acuerda exactamente de la hora, de las circunstancias precisas en las que todo aquello había tenido lugar. Era la hora, el momento. Seguro que ustedes, si son creyentes, muchos
me podrían decir el día y la hora, el lugar exacto donde se convirtieron. Yo no recuerdo el día exacto, no les puedo decir fue un 15 de septiembre del año 1900, no les puedo decir eso. Pero recuerdo perfectamente todos los detalles de lo que hice esa tarde. Fui a hablar con unos hermanos, me volví a mi casa, sé perfectamente lo que iba pensando en el camino, me acuerdo exactamente de las calles por donde pasé y las podría describir ahora con total exactitud. Llegué a mi casa, sé lo que hice, entré en mi habitación, cerré la puerta, me puse de rodillas en mi cama, le puedo decir además hasta el color de la colcha que había cubriendo la cama y lo que le dije al Señor. Y allí cambió el Señor mi vida. Yo tenía 15 años, le podría decir hasta la hora de la tarde o de la noche que era. Claro que lo recuerdo perfectamente, porque allí cambió mi vida. Yo no puedo olvidar ese momento, no puedo olvidar ese momento. Me olvido, y pregúntenselo a mi mujer, me olvido de montones de cosas, de las fechas de los cumpleaños, le cambio el nombre a las personas, me puedo olvidar de 1000 cosas, pero de aquel día no me puedo olvidar. Aquel día cambió mi vida. Aquel encuentro con el Señor, aún ahora mismo, cuando se lo cuento, se me ponen los pelos de punta. En fin, claro que lo recuerdo. Y Juan, ya muy mayor, probablemente escribiendo esto con 90 años, mira hacia el pasado, lo que había ocurrido 60 años antes. Y dice, era como la hora décima. Claro que me acuerdo de aquella hora, de aquellos momentos. Bueno, dice el texto, Andrés halló primero a su hermano Simón. ¿Qué ocurrió a partir de esa hora? Pues se desencadenan una serie de acontecimientos. Nada más que termina el encuentro con Jesús, pues Simón, el hermano de Andrés, pues Andrés busca a su hermano Simón, quiero decir, para hablarle de Jesús. Quiere compartir esa misma emoción que Juan el Bautista tenía cuando había hablado del Señor a esos dos hombres, es la misma emoción que ahora ellos dos tienen cuando empiezan a hablar a otros. Andrés le habla a su hermano Simón y le habla de tal manera, han visto la gloria de Jesús. Y a partir de ese momento se ha convertido en un misionero, podríamos decir, ¿no? Que viene a ser la esencia de lo necesario. Habían visto, habían conocido y habían visto la gloria del Señor y ahora son misioneros. No pueden callar lo que han visto. Necesitan contárselo a otros. Y esta sencilla narración que tenemos aquí nos está ya revelando cómo se ha perpetuado, cómo se ha extendido el Evangelio por todo el mundo, cómo ha progresado hasta llegar a los rincones más recónditos de este mundo, cómo la iglesia cristiana ha florecido y se ha multiplicado. ¿Cómo? Pues lo vemos aquí, por el testimonio sencillo de personas. No debemos de pensar ahora en Andrés como un apóstol, sino como una persona que acababa de conocer al Señor. No era un experto en teología con años de bagaje espiritual, no, era alguien recién llegado a la fe y con unas nociones todavía muy incompletas acerca de quién era el Señor. Pero ya estaba dando testimonio. Y eso es como ha progresado el Evangelio. Andrés, bueno, tendríamos que empezar más atrás. Juan el Bautista habló a esos dos. Uno de ellos, Andrés. Andrés habló a Simón Pedro. ¿Y Simón Pedro qué? Pues Simón Pedro no dejó de hablar también a otros muchos. Miles de personas se convirtieron por el testimonio de Pedro, bueno, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en la primera predicación del cristianismo. Por lo tanto, era como una pelota de nieve que cada vuelta que daba, más personas se iban añadiendo a esa gloriosa misión de llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Y esto es un principio muy importante que debemos de conservar, preservar, fomentar también en nuestros días. La obra de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, no debe de dejarse exclusivamente a los pastores o a los misioneros. Es una labor de cualquier cristiano que ha conocido al Señor, que ha entendido quién es el Señor, que ha visto la gloria del Señor.
¿Recuerdan ustedes aquel hombre endemoniado, el endemoniado gadareno? Y el Señor, cuando ya se iba, el endemoniado dice: Señor, déjame ir contigo. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso lo pueden encontrar en Marcos, en el capítulo 5, el versículo 19. Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Andrés empieza por alguien de su casa, su hermano, Simón Pedro. Y nosotros tenemos un campo misionero en nuestro propio hogar para empezar. Luego, sin duda, habrá muchas otras opciones para continuar. ¿Y qué le dice Andrés a Simón? Dice: hemos hallado al Mesías. Daba como dando a entender que ambos estaban buscando, esperando al Mesías. Eso, por otro lado, sería lógico, puesto que Juan el Bautista llevaba tiempo hablando de la venida inminente del Mesías. Ahora Andrés le dice a Simón: lo hemos hallado, lo hemos encontrado, el Mesías. Un descubrimiento de una magnitud como no ha habido ningún otro en la historia de la humanidad. Nada comparable a conocer, a descubrir al Mesías, a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahora, este hombre había conocido al Señor, y el conocimiento del Señor es generoso, no es egoísta, no me lo quedo para mí mismo, siempre quiere ser compartido. Como alguien ha dicho, la gracia de Dios no es egoísta, aborrece comer a solas los manjares, quiere compartirlos con otros. Y Andrés lo comparte este descubrimiento con su hermano Simón. Ahora, esta expresión que dice hemos hallado al Mesías, ya saben ustedes que la palabra Mesías es equivalente a Cristo o al ungido, en 3 idiomas diferentes, hebreo, griego y en castellano, en español. Pero es lo mismo. Ahora, ¿qué entendían ellos por el Mesías, por el Cristo? ¿Qué concepto, qué ideas venían a sus mentes cuando hablaban del Mesías? Pues probablemente ideas muy diferentes de las que finalmente llegaron a tener después de 3 años con el Señor. Pero, para empezar, ellos ya percibían que el Señor era alguien especial, era el ungido de Dios, era alguien único sobre el que Dios reposaba. Y esto pues les animó con la luz que tenían en ese momento para seguir investigando, seguir conociendo más de él. Y entonces dice que Andrés trajo a Simón hasta Jesús. No solamente le habló de Jesús, yo no sé cómo imaginármelo, si lo agarró, tiró de él, ven conmigo, que te lo voy a presentar en persona. No sé cómo lo hizo, pero yo casi que me lo imagino. A Pedro, ya iré, ya. Y su hermano tirando de él y llevándolo hasta donde estaba el Señor. Bueno, quizás no fuera exactamente así, pero la idea es que lo trajo a Jesús, se lo llevó hasta donde estaba el Señor. Y este detalle también es interesante e importante, porque quizás sea el punto donde fallamos muchas veces dando testimonio. Hablamos de Jesús, pero no llevamos a las personas hasta Jesús. Tal vez debamos de hacer más, facilitarles más la integración, el conocimiento, el encuentro con el Señor. ¿Cómo? No sé, tal vez invitándoles a orar juntos, buscándoles para compartir con ellos la palabra, para llevarles a la iglesia para que escuchen la palabra, no lo sé, pero no simplemente hablarles y dejarles allí, sino traerlos a Jesús, una obra completa. Y ahora viene este momento también de una profunda importancia y trascendencia. El momento en el que Simón Pedro se encuentra con el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos las palabras del Señor. Dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que aquí tenemos ya varios nombres. Simón, que era su nombre original, que le es cambiado por Pedro o Cefas, depende también del idioma.
Y es que el Señor miró como Él miraba, con esa mirada profunda, penetrante, leyendo, viendo lo que había en el corazón. Y entonces aquí el Señor, viendo todo eso en el corazón, lo que viera, que no se nos dice aquí qué es lo que estaba viendo, pues le da un nombre nuevo. Y aquí hay un hecho muy importante y es muy elocuente, por otro lado, es el silencio de Pedro. Pedro no dice nada. Y yo no sé si hay otro momento en los evangelios en que Pedro no dice nada, cuando le dicen algo. Yo no lo recuerdo en este momento. Pedro es un hombre que siempre dice algo, siempre, siempre. Como diríamos nosotros, no se calla ni debajo del agua. Un hombre impulsivo que hablaría, luego pensaría, pero primero hablaría. Es uno de los personajes bíblicos mejor caracterizado en todos los lugares donde aparece. Y además es siempre el mismo, no cambia. Es el mismo, es de una sola pieza. Y digo que su silencio es muy elocuente. A veces decimos que los silencios hablan más que las palabras. Bueno, pues en este caso, Pedro, cuando el Señor le dice, te voy a cambiar el nombre. Tú te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro. O Pedro, que quiere decir Cefas, ya no me acuerdo cómo lo ha dicho. Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro se calla, guarda silencio. Bueno, ¿por qué se calló Pedro? Bueno, creo que aquí hubo algo que le dejó fuertemente impactado. Y de alguna manera estaba diciendo, pues lo que tú digas, Señor, yo estoy a tus órdenes a partir de este momento. Este silencio dice muchas cosas, realmente. Ahora, el Señor en este momento, cuando le cambia el nombre, no hace ninguna interpretación de este hecho. No dice, pues te cambio el nombre porque a partir de ahora vas a... No le dice nada de todo esto. Las conclusiones las sacamos nosotros, viendo en perspectiva todo lo que ocurrió con Pedro. En primer lugar, que a partir de ese momento, junto con un nuevo hombre, un nuevo nombre, habría también un nuevo hombre. Un nuevo nombre para un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva personalidad, un cambio profundo desde lo más íntimo de su ser. Eso era lo que iba a ocurrir y esa nueva realidad requería de un nuevo hombre. Y esto creo que era lo primero en este momento que el Señor le estaba dando a entender. Por otro lado, creo que también podríamos pensar que habría esa transformación y este hombre impetuoso, acelerado siempre, inquieto, pues llegaría a ser ya no tanto ese hombre impulsivo, sino ese hombre firme, ese hombre estable, ese hombre que ahora tendría un nombre nuevo, Pedro, que quiere decir piedra, roca, un lugar donde se podrían asentar otras cosas, un fundamento, firmeza, que no eran propias de este hombre antes de que conociera al Señor, que le venían con esa obra transformadora que el Señor iba a hacer en él, de tal manera que sería Pedro, una piedra, como él mismo dice, y esta es la mejor interpretación que podemos dar a este hecho, él lo escribe y hace referencia a ello, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual en torno a Cristo. Y él, pues evidentemente se consideraba parte de esas piedras vivas, diría en 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Él llegaba a ser, a partir de este momento que se encuentra con el Señor, una de esas piedras vivas que conforman el templo de Dios en el Espíritu. Pero no solo eso, sino que como apóstol de Jesucristo, que esto tardaría todavía en llegar, pero llegaría, lo sabemos, ¿verdad? Pues ocuparía un lugar importante dentro de ese nuevo edificio que era la iglesia. Ese nuevo edificio que sería la morada de Dios en el Espíritu, tal como nos enseña Efesios capítulo 2 y versículo 20. Y él, como apóstol, sería una piedra que ocuparía un lugar importante, como fundamento, aunque, por supuesto, la cabeza, la piedra angular en la que se sustenta y coordina todo el edificio, como dice allí mismo en Efesios, es Cristo. Pero como apóstol, él y los otros apóstoles tenían una misión por delante
importante. Esto es lo que podemos deducir así a priori, aunque hay otro momento en que el Señor vuelve a hacer referencia a este mismo hecho, al cambio de nombre. Y eso está en Mateo, en el capítulo 16, los versículos 17 y 19. Y allí el Señor le vuelve a asignar nuevamente este nombre. Pero allí sí que el Señor le da una responsabilidad. Aquí no dice nada más, pero allí sí, allí le da una responsabilidad. Una responsabilidad en relación con el reino de Dios. Y una promesa. Tú eres Pedro, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entendemos que esto se cumplió literalmente cuando Pedro abrió el reino de los cielos. Realmente lo abrió. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, lo abrió cuando después de que el Señor Jesucristo hubiera muerto, hubiera resucitado y hubiera ascendido al cielo, la primera persona que predicó el Evangelio del reino de Dios fue Pedro, con el resultado de que 3.000 personas se convirtieron. El reino había sido abierto delante de ellos por medio de la predicación del Evangelio. Esto lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el discurso que Pedro dio en el capítulo 2, versículos 14 al 42. Pero no solamente esta ocasión, porque si seguimos leyendo con atención el libro de los Hechos, vamos a encontrar que vuelve a hacer exactamente lo mismo con los samaritanos. Recuerden que los samaritanos no eran ni judíos ni eran gentiles, sino que era una mezcla de ambas cosas. Y cuando hay algunas personas interesadas en el Evangelio, Pedro es enviado allí a Samaria, él predica el Evangelio a los samaritanos, y cuando Pedro les predica el Evangelio, el Espíritu Santo cae sobre ellos. Con lo cual se nos está diciendo que ellos también, que estaban fuera del reino de Dios, son introducidos al reino de Dios. Pero no solamente judíos y samaritanos, también los gentiles. Lo anterior, los samaritanos, lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 al 17, y en relación a los gentiles en el capítulo 10, versículos 1 al 48. ¿Cómo lo hizo? Nuevamente la misma cosa. Pedro llega a casa de un tal Cornelio, centurión, que estaba esperando, había recibido instrucciones de un ángel, que le dijo: llama a Cefas, que tiene por sobrenombre Pedro, hazlo venir, él te hablará palabras de vida. Hizo todo lo que el ángel le mandó, Pedro obedeció, fue allí, les predicó el Evangelio y también sobre ellos cayó el Espíritu Santo, igual que sobre los judíos. Por lo tanto, esta promesa que el Señor le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos, ¿cómo abrió? ¿En qué sentido debemos interpretar esto? Pues en el sentido de que abrió el reino de los cielos de forma literal a estos tres grandes sectores de la humanidad, y no hay más. Judíos, samaritanos y gentiles. Él, ¿cómo lo hizo? Por medio de la predicación del Evangelio. Todo esto empezó en este momento, en este encuentro. ¿Cómo puede cambiar la vida, el ministerio, el futuro de una persona por encontrarse con el Señor? Y ahora ya solamente me resta preguntarle, ¿y usted ha tenido este encuentro con el Señor? Este encuentro en el que usted ha buscado al Señor porque quiere el perdón de sus pecados. Si ha encontrado al Señor de esta manera, pues desde luego su vida ya sabe usted que es nueva. Y tiene una proyección ilimitada. Dependerá en gran medida de cuánto usted se deje ser transformado. Pero, si usted no ha conocido todavía al Señor, este es el momento. No lo deje pasar. El Señor pasa delante de usted. Quiere que le conozca, quiere invitarle a su vida. Y le sigue diciendo lo mismo, venid y ved, ven y ve. No venga a ver a una iglesia o a un pastor, nosotros no tenemos, no le vamos a cambiar a usted la vida. En nosotros mismos no hay nada que le podamos ofrecer. En todo caso somos portavoces de este Dios que sí que tiene el poder de cambiarle. No le invitamos a venir a nosotros, le invitamos a venir a Cristo. Nosotros tarde o temprano la acabaremos defraudando. Cristo nunca. Lo que Él dijo, venid y ved,
como diciendo, venid y ya veréis lo que hay y desde luego no vais a quedar defraudados. Esa es una promesa que solamente Él puede cumplir. No pierda usted esta oportunidad de oro. El Señor pasa delante de usted. Búsquele de corazón. Hoy es el día de la salvación. Pues que el Señor les bendiga muy ricamente. Acabamos este estudio aquí. Con la ayuda del Señor seguiremos con otros pasajes. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente y les doy las gracias por habernos acompañado en este tiempo. Muchas gracias.